Bienvenidos al curso de producción y manejo de forrajes. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Para lo que es el primer curso que toman, voy a presentar mi currículum vitae. Para los que no, se pueden saltar esta sección. Yo soy originario del puerto de Veracruz, México. Tengo una licenciatura de ingeniero agrónomo tecnista en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1980. Durante el periodo de mi licenciatura, que fue del 75 al 80, hice un intercambio de 2 años en la Universidad de Texas A&M, que está localizada en College Station, Texas, en Estados Unidos. Posteriormente, obtuve el grado de maestro en ciencia en forrajes en la Universidad de Florida, en Gainesville, Florida, en 1984. Más adelante obtuve el doctorado o PhD en manejo de forrajes en la Universidad de Florida también en 1988. Me di cuenta de la necesidad, además de producir y manejar bien el forraje, de administrar bien el rancho como una herramienta importantísima para que los ranchos sean rentables. Y es por eso que obtuve una maestría en administración en la Universidad Cristóbal Colón, en Veracruz, México, en el 2002. De 1980 al 2003, trabajé 23 años como investigador en forrajes en el INIFAP, que viene siendo el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria. Del 2001 al 2018, trabajé como docente académico en la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz, México. Tengo diversas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, capítulos de libro, revistas ganaderas y conferencias magistrales en México y en el extranjero. Actualmente estoy implementando en el rancho de 11 hectáreas un proyecto familiar de vida sostenible, en donde contamos con producción de madera, muebles, leche, queso, maíz, frijol, hortalizas, pollos y gallinas en pastoreo, huevo y más de 30 especies de árboles frutales, para vivir una vida sostenible en una cabaña de madera con hornos y estufas de leña y solares, calentador solar, fotoceldas, baños secos, etc. Déjenme ilustrar un poquito de este proyecto. Aquí obviamente tenemos la cabaña enfrente de un largo que tiene unos patos. Aquí es el comedor, la cocina está en la parte de atrás. Como decía, la vida familiar. Esta es mi madre. Aquí estoy yo con mi esposa, mi nuera y mi hijo, una prima, mi hermana, un primo y una tía. En fin, estamos festejando, de hecho en esa ocasión, el Día del Padre, ahí en el rancho. Aquí está el horno de leña, mi hijo, que lo está aprendiendo. En esta ocasión horneamos un conejo que él produce, muy rico por cierto. También tenemos una estufa de leña ahorradora. Aquí está en la esquina, que no se aprecia, pero bueno, cocinamos nuestros alimentos con leña, que al ser el rancho maderable tenemos mucha leña. No cortamos o no utilizamos ninguna leña que no la hayamos sembrado y producido nosotros. También contamos con un baño seco. Como pueden observar, este baño tiene 2 orificios, uno pequeño por donde se va la orina, y con una manguera se recolecta en un tanque de 20 litros, que posteriormente le vamos a echar cenizas del fogón, que tiene muchos minerales como fósforo, potasio, calcio, y junto con la orina, que tiene mucho nitrógeno, hacemos un excelente fertilizante foliar para las hortalizas. Por aquí se van las heces, y en lugar de ponerle agua, aquí viene una cubeta que tiene aserrín, pero podría tener hojas secas, podría tener tierra seca para deshidratar las heces, y las composteamos de 1 a 2 años, para que de esta manera se mueran todas las bacterias, patógenos que pueden tener las heces, y lo usamos como fertilizante para las hortalizas. También tenemos calentador solar. Este realmente es el de la casa en Veracruz, pero bueno, vamos a instalar. Cabe mencionar que aquí de la estufa de leña pasa a través de un calentador también, calentador de agua.
en donde se calienta el agua con ese humo caliente que sale, y también es otra fuente de agua caliente que tenemos en el rancho. Ese sí ya está instalado. Claro, hay que cocinar para poder tener agua caliente. Tenemos nuestra área de hortalizas en donde con 10 o 15 camas planeamos producir todas las hortalizas que mi esposa y yo necesitamos durante todo el año. Aquí sembramos pues que lechuga, que tomate, que rábanos, que zanahorias, en fin, lo que queramos ir consumiendo. Vean la altura aquí, esta flecha significa que con la buena preparación del suelo aumenta la productividad de la tierra, además de que ponemos las heces después de 2 años de composteadas, ponemos la orina con ceniza de leña para que esté rica en minerales, y también producimos fertilizantes a base de melaza, heces de ganado, levadura de pan, obviamente agua, los dejamos fermentar para fertilizar foliarmente nuestros cultivos. Esto lo explico más en el capítulo 3.2 de suelos y su fertilidad. Tenemos gallinas en pastoreo, como verán aquí, una jaula que la podemos ir moviendo donde tenemos los pollos o los animales pequeños para evitar que los depredadores se los coman. Y bueno, y aquí las gallinas libres en pastoreo, en donde comen, y si les damos un poquitito de maíz en las noches para que entren a su gallinero, y además ahí están acostumbradas a poner los huevos y no tenemos que buscar los huevos por todos lados. Tenemos estufas y hornos solares. En esta estufa podemos poner la olla de frijoles y llega a hervir. Y aquí también podemos poner la olla porque calienta a 140 grados, o hornear un pastel, todo con energía renovable. Tenemos un deshidratador solar que llega a calentar más o menos a 60 grados, en donde cuando tenemos exceso de comida, por ejemplo frutas, mango, entonces hacemos cachetes o rebanadas de mango, en donde los ponemos a deshidratar para que así nos podamos conservarlos durante todo el año y podamos hacer agua de sabor durante todo el año, o simplemente comer como botana. También contamos con cabañas que están totalmente arriba de árboles. Vean cómo no hay ningún concreto ni nada aquí abajo que las sostenga, para hacerlas totalmente sostenibles, y es una vida muy agradable en la cabaña. Y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras tecnologías, como por ejemplo los que me conocen saben que yo me voy de mi casa a la universidad, que son como 6 kilómetros, todos los días en una bicicleta, pero es una bicicleta que tiene adaptado un motor, donde me ayuda a pedalear y llegar tranquilo a la escuela. Hago un poco de ejercicio sin llegarme a fatigar ni nada por el estilo. Entonces, es todo un cambio de vida, una vida sostenible, para que este país y este mundo sea sostenible. Es todo un cambio de vida, de vida sostenible. Bueno, empecemos con nuestro curso. Ya hemos visto la unidad o capítulo 1, 2 y 3, que son el sistema de pastoreo, la planta forrajera y suelos y su fertilidad. Y estamos en el capítulo 4, que es el animal de pastoreo. Posteriormente seguirán los capítulos 5 y 6, que son producción y utilización de la pradera y producción animal en pastoreo. El capítulo 4 se trata del animal de pastoreo. Para comprenderlo, entender al animal, cómo pastorea y cómo podemos hacer para que pastoree mejor. Los animales de pastoreo a través de miles de años han tenido 2 importantes modificaciones evolutivas. La primera es en quijadas y dientes, mejorando así el proceso de pastorear. O sea, ellos han modificado su quijada, en donde los dientes incisivos superiores los han perdido y han formado un callo en la quijada superior, y obviamente sí tienen sus dientes molares y premolares. Entonces el animal realmente saca la lengua. Esto le ha dado la facilidad para sacar la lengua, jalar el pasto, cortarlo con los dientes incisivos y el callo, y que va a entrar a uno de sus estómagos, que ahorita vamos a ver. Entonces vean la área más grande para que el pasto entre por la boca del animal. Otra importante modificación evolutiva ha sido el desarrollo de un aparato digestivo con 4 estómagos, donde bacterias simbióticas celulíticas fermentan el pasto. Este es el estómago o los 4 estómagos del animal rumiante. Entonces el forraje o el pienso entra por aquí al rumen,
Y aquí es un área donde se va a fermentar, es un área grande de 150 a 200 litros de capacidad, donde se fermenta el pasto gracias a las bacterias zoolíticas que tiene el animal. Pero noten que por gravedad, si el animal se llegara a comer algo pesado como, acuérdense que están en el pastoreo, una grapa, un clavo, yo he visto hasta un pedazo de placa que se han comido los animales durante su proceso de pastorear, pues el hecho de gravedad cae en el retículo, y aquí es otro estómago donde se almacenan esos metales pesados para que no estén interfiriendo con la fermentación del forraje. En la carrera de veterinaria más adelante verán cómo se pueden operar estos retículos y sacar esas piedras o metales pesados, o simplemente en algunas ocasiones meten un imán con un hilo que cae en el retículo, se adhieren los clavos o alguna tuerca y después se lo sacan, lo jalan y se lo sacan al animal. Después del rumen y retículo sigue el omaso. El omaso es un estómago que viene siendo como para exprimir el contenido ruminal. Entonces la mayor parte del líquido se queda en el rumen y aquí ya pasa al abomaso o cuarto estómago, que es el estómago verdadero, ya con menos contenido de agua. En el abomaso es donde hace la digestión de las proteínas, que viene siendo la proteína bacteriana, con las enzimas. Este es el estómago verdadero, que posiblemente pasará al duodenum, al intestino delgado, al ileum, el intestino ciego, al colon, y saldrán las heces por el ano del animal. Entonces es muy interesante la evolución de estos 4 estómagos que le permiten comer forraje tosco al animal y alimentarse de este forraje. Ahora veamos el aparato cortador. En el bovino mide de 8 a 9 centímetros y se apoya con la lengua para el consumo. Cosecha entre 0.2 a 1 gramo de materia seca por mordida. O sea, realmente la mordida no es muy grande del animal. Si el consumo, por ejemplo, fuera de 10 kilos de materia seca por día, requeriría dar entre 10.000 a 50.000 bocados para llenarse. O sea, si la mordida fuera de 1 gramo, tendría que dar 10.000 mordidas para comer los 10 kilos de materia seca que requiere. Pero si hay menos forraje y la mordida es de 0.2 gramos, entonces tendría que dar 50.000 bocados para llenarse al día, que es obviamente mucho más consumo de energía para mantenimiento al tener que dar tantos bocados. Esto depende del manejo, de la densidad del pasto, como más adelante vamos a ver. Realmente el animal realiza un promedio entre 20.000 a 40.000 mordidas por día en un periodo aproximado de 8 horas de pastoreo. O sea, si hay mucho forraje y el forraje es muy denso, con 20.000 mordidas tendría para llenar sus requerimientos. Pero si hay menos forraje, y es más difícil para el animal que pueda cosechar ese forraje, da como 40.000 mordidas por día. Si hay aún menos forraje y no llena sus requerimientos con 40.000 mordidas, a lo mejor podrá dar unas cuantas más mordidas, 42.000, 45.000 mordidas, pero no puede pasar de eso porque también necesita descansar y rumiar, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración estos aspectos del pastoreo. ¿Cómo divide su día de actividad el animal? ¿Qué hace durante todo el día? O sea, ¿cuánto tiempo pastorea? ¿Cuánto tiempo descansa? ¿Cuánto tiempo rumea? Claro, dependerá de muchos factores, en especial el tiempo, y obviamente me refiero al tiempo meteorológico. No me refiero al tiempo como medición o duración entre acontecimientos, como es este. Muchas veces en países latinos confundimos tiempo meteorológico con clima. El tiempo meteorológico viene siendo el estado actual de la atmósfera. Si el aire está caliente o frío, si la humedad está alta o baja, si el aire está calmado o es rápido, o vientos como nosotros le decimos aquí en México, si el día está soleado o nublado, si llueve o no llueve, en fin, es el tiempo. Y el clima viene siendo la estadística del tiempo en intervalos de periodos largos, digamos de 20 a 30 años. Por eso hablamos del efecto climático. Bueno, el efecto climático es un periodo de 20 a 30 años.
También son los patrones de variación de temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, etcétera, pero a largo plazo. Y el tiempo meteorológico viene siendo a corto plazo. Entonces nosotros cuando preguntamos cómo está el tiempo, nos referimos al tiempo actual. Y cómo está el clima es cómo está el clima en periodos de 20 a 30 años. Pero muchas veces nosotros usamos clima como para referirnos al tiempo. Es una confusión que hay en los países latinos. Sigamos viendo cuál es el patrón de pastoreo, de rumiar y descansar del ganado vacuno. Es muy importante ese aspecto, conocer qué hace el ganado durante el día. Bueno, empecemos con la salida del sol. Empieza a salir el sol a las 6:30 de la mañana. El animal descansa un ratito después de que ya rumió en la madrugada y empieza a pastorear lo antes posible cuando el día está fresco. Y pastorea 2 horas y media. Descansa un rato y sigue pastoreando antes de que empiece el calor del día por un periodo de 2 a 3 horas. Después descansa y ya como a la 1 de la tarde, digamos, es cuando se va el animal a rumiar. O sea, ya llenó su forraje que iba a comer durante el periodo de la mañana y se va a rumiar. La acción de rumiar, que es R, noten que D es descansar. Y esta acción de rumiar significa que el animal va a sacar otra vez el forraje de su rumen, lo va a morder otra vez con sus molares, lo tritura mejor y se lo vuelve a tragar, lo saca y se lo vuelve a tragar. Y así pasa, como ven aquí, 2 o 3 horas. Esto es para poder digerir y facilitar a las bacterias zoolíticas a fermentar el pasto. Cuando nosotros vamos al rancho y vemos a la 1 o 2 de la tarde los animales bajo una sombra, rumiándose, masticando, quiere decir que ya llenaron sus requerimientos de forraje del periodo obviamente de la mañana, porque después sigue otro periodo de pastoreo, después de un breve descanso, a las 5, 6, hasta las 7 de la tarde, cuando ya otra vez se pone fresco. Después vuelve a descansar, rumiar, descansar, y ya a medianoche pastorear un ratito, una media hora, digamos, vuelve a descansar, rumiar, hasta que vuelva a amanecer. Eso es el patrón de todo el día del animal. Aquí podemos hacer varias observaciones. Una pregunta sería, bueno, ¿cuánto es el mejor tiempo, el tiempo óptimo para suplementar o complementar al animal en pastoreo? Algunas personas podrían decir, no, pues a las 6 de la mañana cuando se levante, otro cuando se pone el sol y en la nochecita. Y realmente el mejor tiempo para suplementar al animal es después de esos 2 periodos de pastoreo para no interferir con el consumo de forraje, que es el alimento más barato del rancho. Entonces, durante este descanso, que puede ser a la 1 de la tarde, es cuando debemos darle el complemento o suplemento alimenticio, que seguramente es rico en proteína y energía, a base de melaza, maíz, pasta de soya, minerales, etcétera. Y realmente lo que estamos haciendo con ese suplemento es alimentar a las bacterias del rumen durante la acción de rumiar, para que tengan energía y proteína para fermentar el forraje y así lo digieran más rápido y el animal coma más forraje verde, que es lo que nosotros quisiéramos que coma, porque es el forraje más barato, la alimentación más barata del animal es a base de pastoreo, de forraje. Entonces es un importante. ¿Qué pasa en la ordeña? En la ordeña es un poquito diferente, porque seguramente durante la ordeña suplementamos al animal. Entonces es muy importante empezar a ordeñar temprano, antes de que amanezca, para que el animal tenga tiempo de pastorear todavía en un tiempo fresco, o yo diría clima fresco, porque le confundimos tiempo con clima, ¿no? Y pueda pastorear bien. Si el animal sale a comer a las 9, 10 de la mañana, entonces ya el clima va a empezar a ser caluroso y realmente pierde este periodo tan importante de pastoreo. Por eso es importante ordeñar temprano para que el animal salga a pastorear temprano, durante el tiempo fresco del día. O como una vez viene un rancho
de un productor en Guatemala, en donde él empezaba a ordeñar al mediodía, o sea, muy diferente a lo que hace la mayoría de la gente. Total, la leche le enfría. La razón de ordeñar tan temprano es porque el lechero pasa temprano porque se quiere poner a trabajar y hacer queso. Pero si ya tenemos un refrigerador en el rancho para enfriar la leche, se podría empezar a ordeñar a las 12, después de que ya comieron durante el tiempo más fresco del día los animales. Y claro, durante la ordeña le ponemos sombra, ya sea techo, malla sombra, a veces hasta un ventilador o unos aspersores para que les caiga agua y se refresque el animal, estén cómodamente durante la ordeña, para que después descansen un rato y salgan a rumiar. Entonces, aquí se da el suplemento ya después de haber comido. Este productor era muy interesante, su manera de razonar, su lógica de razonar, y él me lo explicó de la siguiente manera. Si yo levanto a mi esposa tempranito, antes de desayunar, y le empiezo a jalar las chichis, seguramente se va a molestar. Pero si la dejo que se levante a la hora que quiere, empieza a pastorear, o sea, a comer su desayuno, y ya después de que comió y está tranquila, le empiezo a jalar las chichis, o sea, empiezo a ordeñar a la vaca, entonces ya hasta le gusta, decía él de una manera muy chistosa, ¿no? Entonces lo dejo a su consideración, si deberíamos ordeñar en la noche, que es duro para los vaqueros y para las vacas porque estaban dormidas, o dejarlas comer y empezar a ordeñar ya un poquito más tarde, al mediodía, pero bajo condiciones cómodas. Entonces, bueno, hay la importancia de conocer el patrón. En resumen, tienen 3 periodos de pastoreo de 2 a 3 horas. Un periodo muy corto, que viene siendo el cuarto periodo. Y entre pastoreo siempre hay descanso, rumia, descanso, rumia, descanso. O sea, siempre los animales rumean y descansan alternadamente, ¿no? El periodo de rumiar más importante es el de las 12 del día, obviamente después de haber comido, y el de las 9 de la noche después de haber comido en la tarde. Muy bien, entonces es importante pensar y comprender al animal. Vamos a hablar de la selectividad del ganado. El ganado, como cualquier otro animal, es muy selectivo. Esto no necesariamente es bueno porque el ganado no consume uniformemente la pradera y se desperdicia forraje. Digo como cualquier otro animal y obviamente también incluyo a los humanos. Vamos a poner el ejemplo en donde invitemos a 20, 30 personas a un buffet y pongamos una mesa muy grande con mucha comida en la que hay carne, camarones, ensaladas, verduras y diferentes alimentos. ¿Qué va a comer la gente? Pues lo que más les gusta, es la gente selectiva. Seguramente se va a la carne o a los camarones y evita o no selecciona las verduras y las ensaladas. Pero esa misma gente de 20, 30 personas los invitamos a comer en un buffet pequeño, donde también hay carne, camarones, ensaladas, verduras. Va a haber una competencia entre la gente y va a comer un poquito de todo porque si no, no se llena. Lo mismo pasa con el animal en el potrero. Si le damos un potrero muy grande, en donde el animal puede seleccionar lo mejor de las praderas, pues nada más se va a comer las puntitas de los pastos y va a rechazar los pastos que no le gusta. Digamos, rechaza el estrella si hubiera pangola, o se come lo mejor de cada planta y obviamente ni toca las malezas, porque las malezas son amargas o fibrosas y no les gusta al animal. Pero si metemos a la misma cantidad de animales en un potrero más pequeño, se le quita la selectividad al animal, porque hay una competencia entre animales, empiezan a comer más uniforme e inclusive se comen la mayoría de las malezas. Entonces olvidemos el término de maleza. Realmente el animal se come todo y la maleza también tiene nutrientes, a veces son altas en proteínas y energía, lo que pasa es que no les gusta, pero si los obligamos a comer, porque son áreas pequeñas, se comen todo y nuestro potrero es mucho más productivo. De tal manera que si nosotros dejamos que sea un animal selectivo, va a haber un área de potrero que se encuentre sobrepastoreada, la pasto que les gusta más,
y otra área en el mismo potrero que se encuentre subpastoreada, porque no les gusta. O sea, ya se maduró el forraje, entonces nada más se van a comer el forraje tiornito, que es un área del potrero cuando son potreros de 5 o 10 hectáreas. Entonces estamos haciendo dos cosas detrimentales en el mismo potrero. Como dice aquí, se desarrolla un mosaico de pedazos de tierra pastados y otros sin pastar. O sea, están pasando dos aspectos indeseables en el mismo potrero. Uno es sobrepastoreo y el otro es subpastoreo. O sea, consumen menos, dejan mucho forraje. Esto pasa debido a que los potreros son muy grandes para esa cantidad de ganado y les damos oportunidad de seleccionar. Ahí entra la importancia del pastoreo racional intensivo o PARI, en donde le quitamos la selectividad del ganado cuando los hacemos pastorear en áreas más pequeñas, o sea, dependiendo de nuestro número de animales, pero puede ser un quinto de hectárea, media hectárea, una hectárea. La idea es tener más de 200 animales por hectárea en carga de inmediata en ese momento para que evitar la selectividad del ganado. Yo en mis proyectos de pastoreo hasta 500 animales por hectárea por un día he tenido, como vimos en los capítulos anteriores. Vamos a ver el efecto de la selectividad en pastoreo por el ganado lechero y becerras destetadas. En ese trabajo de Hudson de 1994, él midió la digestibilidad de todo el pasto, que es esta barra sin ningún dibujo, y midió que tenía alrededor de 70% de digestibilidad de la materia orgánica. Después midió la digestibilidad del herbaje seleccionado o consumido por el ganado lechero, que viene siendo esta, y vio que tenía más digestibilidad de la digestibilidad de todo el pasto. O sea, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué hay mayor digestibilidad en el herbaje o en el forraje consumido que lo que hay en el potrero? ¿Que la saliva o que aumenta la digestibilidad? Que obviamente no es por ahí. Lo que pasa es que el animal selecciona la mejor parte de la planta que tiene más digestibilidad y rechaza la que tiene menos digestibilidad. Por eso, si nosotros medimos la digestibilidad de todo el pasto, es menor que la digestibilidad del herbaje consumido, y lo mismo pasa con las terneras, se dan la misma respuesta, y lo mismo pasa con el pasto 2 y con el pasto 3, o sea, la misma respuesta, ¿no? Esto lo vamos a entender mejor en la próxima gráfica, donde se ve la variación de la digestibilidad de la biomasa en el pastizal. Y vemos que la digestibilidad es mayor en la parte superior de la planta, porque es la parte más nueva de la planta, que en la parte inferior o en la parte media. Entonces, si los potreros son muy grandes y dejamos seleccionar al animal, el animal nada más va a comer las puntas, la parte superior, y va a desperdiciar y dejar mucho forraje. Pero si hacemos un pastoreo intensivo, un pastoreo racional intensivo, o sea, un PARI, entonces vemos que el animal consume, digamos, el 80% de la planta, que sería lo ideal para que no desperdicie nada, pero el total del forraje consumido va a ser un poquito menos digestible que el de la punta cuando los animales dejamos seleccionar. O sea, el pastoreo intensivo hace que los animales coman mejor el follaje, que desperdicien menos, aunque este follaje va a ser de menos digestibilidad o de calidad, digamos, que si nada más seleccionan las puntas. Pero bueno, no queremos que desperdicien forraje. Entonces son aspectos importantes de entender el pastoreo intensivo. Veamos qué es el consumo voluntario de forraje, el cual es un factor muy importante que afecta la productividad animal y de qué depende. Y este dependerá de la digestibilidad del forraje, de su madurez y su valor nutritivo de las plantas consumidas. Veamos que entre mayor digestibilidad de la materia orgánica, hay mayor ingesta de materia orgánica, o sea, mayor consumo de forraje. Y es una relación directa positiva. A mayor digestibilidad, mayor consumo. Muy importante factor, y eso depende totalmente de la madurez de la planta, y esta madurez dependerá del manejo. También depende de la estructura física del pasto o su arquitectura, que lo vamos a ver a continuación, y de requerimientos nutricionales del animal, su genética, edad y etapa productiva que esté. Pero bueno, ahorita estamos viendo digestibilidad. Veamos que la digestibilidad da una doble ventaja.
el animal, porque come más forraje, porque a mayor densidad come más, y el forraje consumido tiene más nutrimentos, porque está más joven, tiene más proteína, es más digestible, etcétera. Entonces es una doble ventaja y obviamente va a aumentar la productividad. Nada más hagan conciencia de la importancia de pastorear bien a una buena madurez. Y la única manera de pastorear bien a que una madurez esté uniforme es con un pastoreo racional intensivo, para que el animal coma uniformemente la pradera y rebrote y tenga una madurez uniforme. Si el potrero es muy grande, va a haber manchones, va a haber áreas sobrepastoreadas y áreas subpastoreadas. O sea, mucho desperdicio de forraje. También la proteína cruda es otro factor que afecta el valor nutritivo y por consecuencia el consumo voluntario, pero solamente cuando está por debajo del 7%, que eso sucede regularmente nada más en pastos tropicales. O sea, menos del 7%, a mayor proteína cruda aumenta el intake, que es el consumo voluntario. Esta gráfica ya la habíamos visto en las presentaciones anteriores. Después del 7%, pues quizá hay un pequeño ingreso, pero ya no es significativo. O sea, ya no afecta tanto. Entonces nuestra meta sería que mantener el potrero a que cuando menos haya un forraje del 7%. En pastos de clima templado o leguminosas, esto no es problema. Siempre tienen arriba del 7% de proteína. Pero en pastos tropicales es donde empieza el arte y la necesidad de pastorear racional e intensivamente el potrero. Veamos la caracterización de la proteína de cruma en Loma Bonita, Oaxaca, a través de todo el año. Y vemos como en la mayor parte del año, excepto el mes de febrero, siempre tuvo menos del 7% de proteína. En estos tipos de pastos, Brachiaria brisanta, de Cumes y Brachiaria humidícola, en estos tres potreros, digamos, potreros del rancho. Entonces, esto no era un trabajo de manejo de pastoreo, simplemente fue una caracterización de cómo estaba la proteína cruda con el manejo tradicional del ganadero. Obviamente hay que recomendarle que maneje mejor su potrero para que tenga mayor proteína, mayor reciclado de heces, para que el suelo esté más fértil. También eso aumenta la proteína en la planta y va a tener mucho mejores resultados, porque al consumir más y consumir un forraje que tenga más proteína es la doble ventaja que mencionábamos anteriormente. En otra caracterización de proteína cruda en Medellín, en otro municipio más cerca del puerto de Veracruz, aquí tenemos el nivel, esta línea roja, del 7%. Este es muy diferente. En los meses de secas, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio, casi todos los pastos están abajo del 7%. Pero en meses de lluvia están arriba del 7%, a excepción de este potrero, que es el potrero SA San Antonio, que es Pará, que el Pará es de muy buena calidad y obviamente en las secas el Pará se desarrolla muy bien porque son potreros bajos con mucha humedad y es mayor proteína. Y después vemos que en las lluvias también se mantiene con muy buena proteína. Es un pasto Brachiaria mútica de excelente calidad. Ya lo vimos en la sección de planta, ¿no? En la sección que vimos todas las variedades y especies de pastos y leguminosas tropicales. Pero veamos los promedios anuales. El potrero C, que está formado de Mombasa insurgentes, alrededor de 6.4, no pasa el 7%. El potrero CB y Leme, que es pasto estrella, tiene 7.9 y 7.65%. El potrero CH, que está compuesto de mulato, tiene 6.3. Tiene mucha fama el mulato de ser muy buen pasto, es de los últimos pastos introducidos. Pero vean, compárenlo con la estrella, ¿no? Lo importante es el manejo, no tanto la variedad o especie de pasto. Y el potrero BCA es 9.9. Veamos la calidad del Brachiaria mútica. Y veamos cómo en esta época es más importante suplementar a las bacterias del rumen para que hagan bien su fermentación y pueda el animal consumir más que en la época de lluvias. Aunque yo los suplementos los recomiendo durante todo el año. Bueno, veamos otro factor que aumenta el consumo, el voluntario, que es la estructura física del pasto, o sea, la arquitectura que mencionamos anteriormente.
Decimos que el consumo de forraje diario de los animales en pastoreo depende del tamaño de la mordida, que esta depende de la estructura física o arquitectura del pastizal. La densidad del pasto ejerce un efecto directo. Densidad viene siendo la masa en determinado volumen. Es masa por volumen, kilos por metros cúbicos. Entre mayor densidad haya, entre mayor kilos por metro cúbico, pues la mordida va a ser más grande y el animal va a poder consumir más forraje. Si hay poquita densidad, o sea, hay poquito pasto, una planta por acá y otra por allá, pues la mordida va a ser más pequeña y el animal no podrá dar tantas mordidas, o sea, arriba de 40,000 mordidas, digamos 50 o 60,000, para llenar su requerimiento de materia seca. Entonces, el consumo voluntario es menor que el que debe de tener ese animal. Otro factor es la cantidad o tasa de mordidas por hora, o sea, número de mordidas por hora, que también depende de la densidad del pasto. O sea, entre menor densidad, mayor tasa de mordida y mayor gasto energético de mantenimiento. Entonces, son dos aspectos muy importantes que tienen que ver con la estructura física o arquitectura del pasto. El tamaño de la mordida y el número de mordidas, que hay un limitante. Recuérdense que el número son de 20,000 a 40,000 mordidas por día. El animal no puede dar más mordidas. Si el tamaño es muy pequeño, a lo mejor no llena sus requerimientos de materia seca, porque no puede dar 50, 60,000 mordidas. También tiene que descansar. Finalmente, la cantidad de forraje diario consumido, o sea, consumo voluntario, es el resultado del tamaño y número de mordidas o el tiempo de pastoreo. Note cómo la ingesta por mordida es muy sensible a la variación de las condiciones del pastizal, a la estructura física o arquitectura de la planta. Un tiempo de pastoreo que excede 8 o 9 horas es un indicativo de condiciones limitantes en el pastizal. Si el animal tiene necesidad de comer un poquito más de las 8 horas, 9 hasta 10 horas, pues eso quiere decir que descansa menos, gasta más energía para mantenimiento, pero para llenar su requerimiento de materia seca tiene que comer. Es un indicativo que algo está mal en el rancho. Esto lo podemos resumir en estas gráficas. La cantidad o tasa de mordida por el tamaño de la mordida nos va a dar la cantidad de mordida por hora. Por el número de horas que pastorea el animal, que son 8 o 9 horas, nos da el consumo de forraje diario consumido. Veamos este potrero como una explicación que es muy común ver potreros así. Se ven degradados, obviamente con muy poco forraje. Hay animales pastoreando acá, si no hubiera más forraje. Vean cómo la cantidad o tasa de mordida va a tener que ser mayor y el tamaño de la mordida menor. Entonces, el animal va a tener que pastorear más horas y va a usar más energía para pastorear y menos para producir. Entonces es un mal manejo aquí. Necesitamos darle al animal un potrero que se logra con el pastoreo racional intensivo, que haya bastante follaje, bastante comida, para que gaste la mínima cantidad de energía para mantenimiento y las mordidas sean grandes y haga menos mordidas por día, o sea, digamos 20,000 mordidas diarias en lugar de 40, 50,000 mordidas, se cansa menos y produce más. Vean estas gráficas que están muy interesantes de la relación entre altura o biomasa del pastizal y diversos factores que afectan el consumo voluntario. A ver, aquí en la gráfica original decía altura de pastizal, pero viene siendo la biomasa, o sea, toneladas por hectárea, ¿qué cantidad de forraje hay? Entre mayor forraje disponible hay para el animal, los miligramos por mordida, o sea, el tamaño de la mordida va a ser directamente y linealmente mayor. Entre más biomasa o altura del pastizal, más grande es la mordida. Es un efecto directo. Veamos a ver cuál es el efecto en las mordidas por minuto, o sea, en la tasa de mordidas. Entre mayor forraje es un efecto directo pero negativo en las mordidas por minuto, pero eso es un aspecto positivo para el animal. O sea, tiene que dar menos mordidas por minuto, se va a cansar menos y va a utilizar más energía para producir y menos para mantenimiento. Entonces, una relación directa con la biomasa. Repito, a mayor biomasa o altura del pastizal, la mordida es más grande y la tasa de mordidas o número de mordidas por minuto es menor. ¿Qué falta con las horas de pastoreo?
A ver, a mayor altura del pastizal o biomasa, las horas de pastoreo son menor, pero vean que es una exponencial, ya no es lineal, porque el animal como quiera tiene que pastorear 8 o 9 horas. Entonces, no porque hay mucho forraje el animal va a pastorear 4 horas. Pues, ¿qué hace el resto del día? No puede descansar más ni puede rumiar más. Entonces, tiene que seguir pastoreando, pero pastorea con más calma, da menos mordidas por minuto, o sea, la tasa de mordidas es menor, el animal se cansa menos, pero como quiera pastorea 8 o 9 horas. Por eso es exponencial. O sea, no puede seguir directa para abajo porque tiene que seguir pastoreando. ¿Y cuál es el efecto de la altura del pastizal o biomasa en toneladas por hectárea en los kilos de materia seca por día? Tenemos que a mayor altura el animal consume más, pero también es exponencial porque no puede comer más del 3% de su peso vivo, porque se llena. Es un efecto que de llenada del animal que no le cabe más forraje. Entonces, no porque haya mucho forraje para comer 4, 5, 6% de su peso vivo, imposible, no le cabe el animal en su rumen. Entonces, es una exponencial. Entonces, tenemos, resumiendo, que la biomasa, entre mayor biomasa, tenemos dos efectos lineales en más grande es la mordida, pero menos mordidas por minuto, y dos efectos exponenciales, en donde menos horas son de pastoreo, pero hasta un mínimo de 8, 7, 8 horas quizá, porque si no, ¿qué hace el resto del día? Y mayor consumo de forraje por día, pero hasta un límite de lo que le cabe al rumen, que viene siendo un 3% de su peso vivo. Esto también dependerá obviamente del tamaño del animal. Y como último factor sobre el consumo voluntario es requerimiento del animal. Los animales genéticamente más productivos tienen mayor consumo voluntario. O sea, dentro y entre grupos de animales que tengan mayor nivel de producción, ya sea carne o leche, tendrán mayor ingesta de forraje. Por ejemplo, las vacas lactando tienen mayor consumo que las vacas secas. O sea, aunque sea el mismo loto genéticamente, pero una vaca que esté produciendo leche va a consumir más que una vaca que está seca porque requiere menos nutrimentos. La producción animal es más sensible a las variaciones en las condiciones del pastizal en los animales genéticamente más productivos. Un maestro mío que aprecio mucho, el ingeniero Candelario Carrera, que dio bovinos de carne ahí en el tecnológico donde yo estudié, decía, nunca metas una vaca buena a un potrero malo, o al revés, una vaca mala genéticamente hablando a un potrero bueno. Entonces lo que está diciendo, que una vaca que genéticamente sea más productiva es más afectada. Hay que tener un buen manejo de pastoreo, un pastoreo racional intensivo, sobre todo si nuestro ganado es de buena genética, que es lo que debemos tener buena genética en nuestros ranchos. Y aquí vemos la relación esta que estamos hablando, entre mayor producción de leche que tenga una vaca, o sea, genéticamente sea mejor, mayor consumo de forraje hay. Claro, la ingesta es la línea sólida. Entre mayor producción de leche, mayor ingesta. Y veamos esta gráfica, que es de lo que estamos hablando, de los requerimientos del animal. Entre un animal que sea mayor productor de leche, o sea, que produzca más leche, aquí vemos la línea sólida, va a haber mayor ingesta, porque requiere comer más. Claro, también va a tener mayores requerimientos al producir más leche. Entonces vemos que en producciones, en esta gráfica, también de Hudson, de 10, 15 kilos, él está en un área de clima templado, con pastos de clima templado y leguminosas de clima templado, que son de mayor calidad, llena sus requerimientos para 15, hasta 15 litros a puro pasto. Pero cuando la vaca produce aún más genéticamente y hay que suplementar, ya no llena sus requerimientos con el pasto, tenemos que suplementar. Esto obviamente es mucho más marcado en el trópico, ¿no? Entonces, entre mayor produce una vaca, pues más va a consumir, y si el pasto no da para llenar su requerimiento, por eso tenemos que suplementar en el trópico. Lo ideal sería durante el pastoreo, y como ya dijimos, a las 12 o 1 de la tarde, porque es cuando el animal está rumiando y es para
mejorar o aumentar la fermentación en el rumen del pasto. Entonces vean todos estos aspectos importantes, ¿no? Entonces tenemos que el consumo voluntario de forraje, que es un aspecto muy importante que afecta a la productividad animal, resumiéndola, depende de tres factores que ya mencionamos. La digestibilidad del forraje, que depende de la madurez, y depende del manejo, y del valor nutritivo, que también depende del manejo. La estructura física o arquitectura de la planta, relación hoja-tallo, queremos más hoja-tallo, y esto lo logramos con un pastoreo también intensivo, y de los requerimientos nutricionales del animal, o sea, de la genética, la edad y la etapa reproductiva. Bueno, ahora veamos qué controla el consumo voluntario, obviamente, del animal. El instinto que tiene de comer, y la demanda de nutrimentos que tiene para llenar sus requerimientos nutricionales. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que no pueda comer y comer más? ¿Qué controla el consumo voluntario? En primer lugar, tenemos la distensión del tracto digestivo o sensación de saciedad física, que el animal se llena. Esto obviamente dependerá del volumen del aparato digestivo. Entre más chico sea el rumen, pues más rápido se va a llenar. Y hay un control de distensión. Hay otro control, que es el control quimiostático, que raramente pasa con pastos tropicales, porque no son de tan buena calidad. Ahorita lo vamos a explicar eso en la siguiente diapositiva. Pero bueno, ¿qué controla el consumo voluntario? El instinto de alimentación, y que esto aumenta el consumo, y que lo disminuye la distensión, se llena. Otro factor que disminuye el consumo voluntario son las limitaciones del pastizal o del animal. Esto es la estructura física del potero, que ya habíamos mencionado anteriormente, como la altura, relación hoja-tallo, densidad de planta, sombra para los animales, o también habría que ver en este momento el aspecto del animal, o sea, las condiciones de sus patas, hocico, movilidad de las quejadas, labios, lengua, etc. Si el animal está lastimado en las patas, pues va a comer menos, o si tiene una estomatitis y hay problemas de que le duele la lengua, entonces pues va a comer menos, que tenga algún problema con la movilidad de las quejadas, con los labios, etc. Entonces, aquí estamos resumiendo qué controla el consumo voluntario. De manera positiva, el instinto de alimentación y la demanda de nutrimentos, y de manera negativa, o sea que disminuye el consumo voluntario, la distensión o control quimiostático y las limitaciones físicas del pastizal o del animal. Ahora veamos esta gráfica para explicar el control del consumo de distensión versus el quimiostático. Explica que entre mayor digestibilidad, mayor consumo de forraje hay. O sea, aquí dice intake, que significa consumo voluntario. Hasta un nivel, aquí digamos aproximadamente el 70% de digestibilidad, en donde el animal ya no consume más. Ya el control no es de distensión, porque es tan digestible que el animal puede comer más, pero deja de comer porque, como es un forraje de muy buena calidad, ya llenó su requerimiento, que lo podemos ver en esta gráfica de aquí de abajo. Aquí es DE, que es Digestible Energy, o sea, energía digestible, que también ya vimos el término en los capítulos anteriores, en donde ya llenó su requerimiento de energía digestible. Entonces el animal no necesita comer más, entonces el consumo de forraje baja, porque está comiendo la misma cantidad de energía digestible, porque ya llenó su requerimiento. Cosa que en el trópico no pasa, no hay un control quimiostático, sino hay un control de distensión o un control físico de saciedad, ¿no? Pero sí es importante anotar que en forrajes de muy buena calidad, el control es quimiostático hasta los requerimientos. Claro, una vaca con mayor producción de leche va a tener mayores requerimientos de energía digestible y va a consumir más. Esos aspectos se siguen aplicando como vimos anteriormente. Todo esto que acabo de explicar lo podemos definir en este gráfico de Hudson, en donde aquí tenemos el instinto de alimentación que hace que aumente. Aquí tenemos ingesta, aumenta la digestibilidad como un resorte que está jalando. ¿Y qué es lo que frena y que hace que el animal coma menos? La saciedad física, o sea, el llenado del animal, sobre todo en pastos tropicales, y porque ya vimos que en pastos de clima templado podría ser un control quimiostático, y limitaciones en el comportamiento de la planta y del animal, que dependen mucho del manejo y del cuidado del animal. O sea, si hay poquita hoja, el animal pues va a comer menos, va a haber menor ingesta, que si hay
mucha densidad de hoja, o sea, mucho follaje por metro cúbico, por volumen en el potrero. Y claro, si el animal está lastimado en sus patas, sus mandíbulas, su quijada, pues también va a hacer que el animal coma menos. Una mejora en la elasticidad del forraje dará como resultado un incremento en el consumo voluntario, así como en la relación hoja-tallo, densidad, sombra, condiciones del animal, etc. Y siempre que el animal come más, debido a que hay mayor digestibilidad o mayor relación hoja-tallo, la hoja es más digestible que el tallo, es una doble ventaja, recuerden, porque come más forraje porque es más digestible, lo digiere más rápidamente y puede comer más, y ese forraje tiene más nutrientes, o sea, finalmente va a comer más nutrientes por día y va a producir más leche o más carne. Bueno, paremos aquí del capítulo 4 del animal en pastoreo, tomemos un receso para seguir con la parte 2 de este interesante capítulo de comprender el animal en pastoreo, para hacer que coma más y producir más y que el rancho sea más rentable. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria.